Otro tema relevante en relación a lo que es neurofisiología enfocada hacia el dolor son los receptores sensoriales. Partamos con ello. Los receptores sensoriales son los que convierten la energía del estímulo en una señal nerviosa, en la que está codificada la información y las características del estímulo. A continuación se transmiten desde el receptor mediante una serie de neuronas y relevos sinápticos hasta las regiones cerebrales específicas, denominándose este proceso sensorial. Las diferentes estructuras ubicadas en las distintas regiones de nuestro cuerpo responden a constantes estímulos que recibimos del medio que nos rodea, los datos, con los que se va a cargar la información de nuestro sistema sensorial. Este sistema sensorial contiene varias clases de receptores: los fotorreceptores, que responden a los fotones de la luz; los quimiorreceptores, que responden al gusto, el olfato, el dolor, o el oxígeno en sangre y el pH; los termorreceptores, que tenemos receptores de calor y de frío, que responden a los aumentos o disminuciones de las temperaturas; los mecanorreceptores, en los cuales nos encontramos los baroreceptores, que regulan la presión arterial; los osmoreceptores, que ven la osmolaridad; las células ciliadas, que ven el sonido, el balance y el equilibrio; los propioceptores, con su función de propiocepción; y los cutáneos, en el cual nos encontramos el tacto, que responden a la presión y la vibración; y por supuesto los nociceptores, que van a responder a la sensación dolorosa. Esta es una clasificación según la naturaleza del estímulo. Los receptores sensoriales también se clasifican por localización en interoceptores, propioceptores y esteroceptores. También se pueden clasificar según su función en primarios, formado por las terminaciones de una fibra sensorial, y secundarios, cuando hablamos de alguna célula específica. La información proveniente de los receptores sensoriales va a ir a través de vías eferentes sensoriales. Por ejemplo, un receptor de tacto va a viajar a través del fascículo gracilis, de ahí al tracto lemnisco y de ahí a la corteza sensorial. En cambio, un receptor propioceptivo articular, por ejemplo, va a viajar por el fascículo cutáneo, de ahí va a tomar el tracto lemnisco igual que el receptor del tacto, y de ahí se va a la corteza sensorial. ¿Ya? Son pequeñas diferencias y todos van a pasar por el tálamo, todo lo que son las vías sensoriales, a diferencia de la vía sensorial óptica o visual, que es mucho más corta, que va directamente del ojo al quiasma óptico, pasando por los diferentes núcleos, como el pulvinar y el geniculado, hasta llegar a la corteza visual. Esta es una de las pocas vías sensoriales que no atraviesa el tálamo. Todas las demás tienen relevo en tálamo. Acá nos encontramos con dos vías sensoriales, la olfativa y la gustativa. La gustativa, a través de la lengua, pasa por el nervio glosofaringeo a los ganglios petroso y geniculado, sube por el núcleo del haz solitario, de ahí se va al tálamo y de ahí a la corteza gustativa, que se encuentra en la zona insular frontal. Ambos pasan por el tálamo. En el caso de la vía olfativa, pasa del bulbo olfatorio al tracto olfativo, pasa al tálamo y del tálamo va a la corteza orbitofrontal, relacionada con el procesamiento emocional. Por eso hay algunos estudios no tan evidenciados, pero que formulan que a través de estimulaciones olorosas pueden controlar o suavizar temas relacionados con molestias, dolores, ansiedades o cosas relacionadas con la parte emocional del dolor. Acá nos encontramos con la vía del sonido y la del equilibrio. El sonido ingresa a través del nervio auditivo, de ahí va a los núcleos cocleares y de ahí al lemnisco lateral, al colículo inferior, al tálamo y la corteza auditiva. El equilibrio parte por el nervio coclear,
vestibular, de ahí también se va a la oliva superior, de ahí se va al colículo inferior, al tálamo y la corteza auditiva. Tiene ligeras diferencias, pero son vías muy similares. Acá les dejo una red neuronal, porque aunque nosotros desarrollamos vías de forma explicativa para ver cómo la información viaja por ciertas áreas, no hay que olvidar que esta información se puede cruzar en ciertos casos. Esta red neuronal que les presento acá es la red neuronal del tinnitus, en la cual se puede observar cómo la corteza parietal, frontal, cingulada e insular se conectan a través de la amígdala, el hipotálamo y los núcleos basales de Meissner. En este caso, debido al tinnitus, en el cual hay una asociación en la corteza auditiva y se presenta este cuadro, en el cual, como está también la amígdala incluida, hay una situación emocional de depresión, ansiedad, irritabilidad, alerta. No hay que olvidar que a pesar de que tenemos vías o que sabemos que hay vías ordenadas de la información, también hay redes neuronales para distintos procesos. En este caso, el ejemplo del tinnitus, en el cual es un proceso que se ha visto que es un proceso neurológico y patológico, pero en el cual se puede ver ampliamente cómo funcionan las redes neuronales. Les dejo un estudio que viene adjuntado como comentario, que lo pueden leer, bastante actual, en el cual habla del tinnitus, pero nos puede aclarar mucho más el concepto de redes neuronales, en el cual estas vías se están comunicando directamente para procesar informaciones mucho más complejas. La traducción sensorial es el proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía física del estímulo sensorial en potenciales de acción, que es la unidad fundamental de información del sistema nervioso. Esto es a través de un sensor o receptor primario, que va a producir a través de este proceso un cambio de permeabilidad de membrana que está mediado por el AMPC y el GMP cíclico, que ambos dan la energía necesaria para este cambio de permeabilidad que va a desencadenar el potencial de acción, la liberación de la neurona y la transducción sensorial. En los receptores primarios transmiten la información a través de potenciales de acción que son a lo largo de la fibra nerviosa hacia el sistema central. En los receptores secundarios, el potencial receptor se traduce en células epiteliales especializadas y se transmite a la zona terminal de la neurona aferente primaria a través de la sinapsis. Una característica especial de todos los receptores sensoriales es que se adaptan después de un periodo de actividad. El tipo de adaptación difiere en los distintos receptores. Algunos receptores son fásicos o se adaptan de forma rápida, es decir, que se adaptan con rapidez al estímulo. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini. Otros son tónicos y se adaptan de forma lenta, es decir, se van a adaptar lentamente al estímulo, como los usos musculares. Campo receptor. Es un área circunscrita en la que se localiza el receptor que, al ser estimulado, activa una neurona sensorial primaria. Este campo receptor implica un centro excitatorio y una periferia inhibidora que ayuda a localizar con precisión el estímulo y delimitar sus fronteras. Generalmente los campos receptores pequeños con alta cantidad de receptores son más sensibles a la discriminación espacial, no así los campos extensos cuando hay poca cantidad de receptores. Las neuronas sensoriales se encargan de codificar los estímulos del ambiente. La codificación se inicia cuando el estímulo es transducido por receptores sensoriales y continúa a medida que la información se transmite a niveles progresivamente más elevados del sistema nervioso central. Las características codificables son la modalidad, es decir, el tipo de sensación, tacto, presión, y que va a estar mediado por distintos receptores, la intensidad, la duración y la localización.
y la localización está medido o está dado por el campo receptivo de la neurona, de los receptores neuronales. Adaptación de los receptores. La inactivación progresiva del receptor sensorial ocurre frente a un estímulo sostenido. La propiedad es individual de cada receptor. Tenemos receptores fásicos que se adaptan rápidamente al estímulo y receptores tónicos que se van a adaptar lentamente al estímulo. Los corpúsculos de Pacini son los que normalmente se adaptan más rápidamente. Se han hecho investigaciones y se ha visto que este es el que más rápidamente se va a adaptar. Esperando hayan disfrutado esta presentación, les dejo la bibliografía. Pueden encontrar algunas páginas abiertas y libros que podrían encontrar, y además en esta presentación pueden encontrar en comentarios algunas literaturas que les podrían ayudar.